Luego de creada la base de conocimiento, el siguiente paso consiste en describir las entidades de la realidad mediante objetos GeneXus. Para identificar las entidades de la realidad, recomendamos prestar atención a los sustantivos que mencionan los usuarios. En la agencia de viajes que nos solicitó la aplicación, nos contaron que necesitan registrar a sus clientes, a las atracciones turísticas que suelen proponerles visitar, así como a los países donde esas atracciones se encuentran. A partir de esto, identificamos estas tres entidades de la realidad a describir en la base de conocimiento. Por cada entidad de la realidad identificada, crearemos un objeto GeneXus de tipo transacción. Los primeros objetos GeneXus que se definen en una base de conocimiento son transacciones, ya que son los que permiten describir las entidades o actores de la realidad. Vamos a GeneXus para hacerlo. Para crear un objeto GeneXus, elegimos File, New, New Object. Vemos que los objetos están agrupados en categorías para que nos sea más fácil encontrar el tipo de objeto que estamos queriendo crear. Dentro de esta de manejo de datos, elegimos el de tipo transacción. La querremos llamar Customer y la dejaremos en el módulo raíz de la KB. Presionamos el botón Create. En la ventana central podemos ver la transacción en edición, lista para que comencemos a definirla. Toda transacción que se cree contendrá estas secciones que iremos explicando oportunamente. Empezaremos por la sección Structure. La estructura de una transacción permite definir los atributos relevantes de la entidad de la realidad. De cada cliente interesa registrar su nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Entonces, name, last name, address, phone y email serán los atributos relevantes de la entidad Customer. Presionando Enter, aquí dentro vemos que se crea una primera línea para definir el primer atributo. Y observemos que hay un icono de llave asociado a esta línea. Esto se debe a que en toda transacción es requisito definir un atributo o conjunto de atributos con el rol de identificador o llave. El concepto de identificador o llave es tan importante que será imposible crear una transacción sin un atributo con este rol. Es el que va a permitir identificar de forma única a cada instancia concreta de la entidad que se registre. En nuestro caso, a cada cliente. En la realidad, las personas tenemos un identificador legal que es el del documento de identidad. Podríamos, por tanto, elegir como atributo identificador de la entidad Customer uno que represente ese valor. Pero si la agencia de viajes no necesita para nada ese registro, entonces tendremos que elegir un atributo identificador propio que solamente identificará al cliente en este sistema. Le llamaremos Customer ID, para abreviar Customer Identifier. Digitando la tecla punto, GeneXus nos escribe el nombre de la transacción como prefijo en el nombre del atributo. Y ahora completamos su nombre con ID. Al salir del campo, vemos que en la columna Type está apareciendo el tipo de datos que ese atributo va a almacenar. Por defecto, ha elegido este valor numeric de 4 dígitos sin decimales. Significa que el atributo Customer ID podrá almacenar números que van del 0 al 9999. Si desplegamos este combo, vemos los tipos de datos que GeneXus nos ofrece. Para Customer ID, está bien que sea numérico. Presionamos Enter y vamos a pasar a definir el segundo atributo. Nuevamente digitamos punto y completamos el nombre del atributo con name, es decir, Customer Name. El tipo de datos del atributo que almacenará el nombre del cliente claramente no será numérico, sino que tendrá que ser uno que represente cadenas de letras, como estos tres. Por ejemplo, el tipo de datos varchar, que almacena valores de texto variables en longitud. Observemos que el largo por defecto que ofrece es de 40 caracteres, y lo dejaremos así. Significa que almacenará hasta 40 caracteres. Con el mismo procedimiento ingresamos el atributo Customer Last Name, el apellido del cliente, que también será del tipo varchar. Veamos que podemos digitarlo y que va apareciendo una lista de los que empiezan así.
Elijo varchar. Ahora definimos el atributo Customer Address, dirección del cliente, y vemos que en este caso el tipo de datos que se asignó automáticamente no fue el numeric. Como existe un tipo de datos para almacenar direcciones, que se llama address, y le asignamos al atributo un nombre que termina con ese mismo nombre address, GeneXus supone que querremos que el atributo tenga ese tipo. Con el siguiente atributo, Customer Phone, teléfono del cliente, sucederá lo mismo. Así como con el último atributo, Customer Email. Observemos que se nos está mostrando esta marca al lado del nombre del objeto Customer. Significa que la transacción está siendo editada, y cuando salvamos los cambios con File, Save o Control S, la marca desaparece. Además, vemos que se agregó este indicador para el atributo Customer Name. Es una forma de señalar que es, de todos los atributos, el que mejor describe al cliente. Luego veremos para qué es útil este rol. Una vez grabado, tenemos el objeto accesible desde el CAB Explorer. Por ejemplo, si lo cerramos, lo podemos abrir desde aquí con doble clic. Se nos abre en la sección Source, que, como podemos apreciar, fue automáticamente modificada por GeneXus para reflejar lo que hicimos en la solapa más específica de estructura. Esta ventana es menos gráfica que la otra, pero permite hacer lo mismo. Si colapsamos estas secciones, vemos con esta sintaxis la definición de la estructura de la transacción. Estos son los atributos y estos son sus tipos de datos. Si vemos que un atributo no tiene data type, es porque tiene el default, numérico de 4 dígitos sin decimales. Por otro lado, observemos que lo que en Extractor se representaba por el icono de llave, aquí se representa con un asterisco. Y lo que en Extractor se representaba con este otro icono para decir que es el atributo descriptor, aquí se representa con el signo de exclamación. Estas dos solapas están sincronizadas. Lo que se haga en una repercutirá en la otra, porque son dos maneras distintas, una por código y la otra gráfica, de trabajar con la estructura de la transacción. En el source se podrán hacer más cosas, como veremos más adelante. Si ahora nos pasamos a la solapa Web Layout, vemos que GeneXus diseñó automáticamente, acorde a la estructura definida, un formulario web para que los usuarios puedan realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de clientes en la base de datos. ¿Ven que están todos nuestros atributos como controles en este layout? Es que este objeto transacción se va a convertir en un programa ejecutable, que tendrá una pantalla para estas interacciones. En el próximo video llegaremos a eso. Adelantemos que así se verá en ejecución. Recapitulando lo que hemos hecho, creamos un objeto transacción para representar a una entidad de la realidad que nuestra aplicación modelará y definimos cuáles son los atributos de esa entidad. A partir de ellos, automáticamente se modela la pantalla web que permitirá que el usuario manipule la información. Pero esa información, ¿dónde se encontrará almacenada? En una tabla de la base de datos que tendrá el mismo nombre de la transacción. Así, si en el CAB Explorer ubicamos la transacción, vemos que GeneXus automáticamente nos está informando que tiene una tabla asociada, Customer. Si abrimos el objeto tabla, vemos su estructura. Será idéntica en este caso a la de la transacción. Y lo que en la transacción era el identificador, aquí será la clave primaria de la tabla. Esta información que vemos es lógica y no física. La tabla aún no ha sido creada en la base de datos, así como tampoco tenemos aún un programa para ejecutar esta transacción. Cuando la tabla se cree efectivamente en la base de datos, tendrá esta estructura. Que el atributo Customer ID sea clave primaria de la tabla significará entonces que no podrá haber dos registros en la tabla con el mismo valor para este atributo. Solamente podrá haber un cliente 1, solamente un cliente 2, solamente un cliente 3, etc. En cambio, podrá haber dos clientes con el mismo nombre, o con el mismo apellido, o dirección, o teléfono, o email.
En el siguiente video pediremos a Genexus tanto la construcción de la base de datos y de la tabla, como de los programas que se requieran para dejar ejecutable la transacción y poder empezar a probar.